8 minutos de la mañana, seguimos recibiendo su participación, sus comentarios, lo que nos mandan a través de las redes sociales. Gracias por la participación. Saludamos a Duda Razonable, también por los comentarios que nos está mandando. Tenemos a nuestro tercer invitado de la mañana de hoy. Se trata del señor Emilio Useche. Él es politólogo y coordinador nacional adjunto de UPP 89. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias. En este momento estamos en un año de pandemia, pero también un año que se espera que sea electoral, unas elecciones de alcaldes y gobernadores. En este momento se extendió el plazo para recibir a aquellas personas que quieran estar dentro del Consejo Nacional Electoral, a esos postulantes y elegibles. Se espera la renovación del Consejo Nacional Electoral, parte de lo que se había pedido en muchos procesos de diálogo, renovar a las autoridades del CNE. ¿Cómo ve este proceso? Además, ¿qué se espera con esta renovación de las autoridades? Bueno, en Venezuela este año se dará el proceso que corresponde a las elecciones de gobernadores y alcaldes, que está enmarcado en nuestra Constitución. Nosotros decimos desde la Unidad Política Popular 89 que llevamos 32 años de crisis. ¿Y por qué decimos que llevamos 32 años de crisis? Porque hace 32 años, cuando se da el Caracazo, en el año 89, hace 32 años, una de las cosas que quizás logró el pueblo venezolano, una de las pocas cosas fue la descentralización. Incluso por primera vez en nuestra historia elegimos gobernadores y alcaldes. Quiere decir que además del contexto, en el marco del contexto COVID, estas elecciones regionales pues lo hacen súper especial. Y en ese sentido la posición de la Unidad Política Popular es, con respecto a la renovación del Consejo Nacional Electoral, es que vemos como una posibilidad necesaria enrumbar a todo el pueblo venezolano a la reinstitucionalización del país. No, más allá de la orientación político-ideológica, creo que una responsabilidad, una madurez política del pueblo venezolano es convocar a la reinstitucionalización del país. ¿Cree que es favorable esta renovación de autoridades? Es necesaria, además. O sea, más allá de lo favorable o no, es que es necesaria. Eso va a permitir, y está permitiendo, tener este espacio que, si bien es una coyuntura y que si bien para muchos compañeros que venimos de lo popular y que venimos de la vida del ciudadano común, sabemos que las elecciones de alcaldes y de gobernadores no resuelven estratégicamente el problema del país, porque también sabemos que una de las luchas que han sido truncadas ha sido la lucha por la descentralización del poder. Nosotros desde la Unidad Política Popular 89 elevamos el estandarte de la autonomía de las regiones en la toma de decisiones, pero el centralismo se sigue imponiendo. Y se sigue imponiendo, decimos nosotros, desde una lógica contra natura, incluso sin el conocimiento pleno de las realidades de las regiones, y eso ha causado un choque en la toma de decisiones en la construcción de políticas públicas. Y Cuando hablamos de políticas públicas, ¿cómo recuperar también el poder adquisitivo del venezolano? Esa duda que tienen muchos de los ciudadanos, el salario, los servicios básicos, los servicios públicos, porque si bien es cierto que nos hacen un llamado para la bioseguridad, el lavado de manos, muchos de los ciudadanos en este momento les falta el agua en sus hogares. Bueno, mientras que escuchaba al doctor Ador y todas las recomendaciones que evidentemente hay que asumir, una de las cosas que yo me pregunto, porque sobre el coronavirus uno tiene más preguntas que respuestas como ciudadano. Seguimos aprendiendo. ¿No? Seguimos aprendiendo. Y vamos a seguir aprendiendo también como una humanidad. Pero una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, muchas de las personas que hoy nos están viendo no tienen agua, no tienen gasoil, no tienen gasolina, no tienen gas en su casa para cocinar, están cocinando con leña. Esa es la realidad de aproximadamente el 80% de la población venezolana. Ahora bien, ¿eso cómo lo enlazamos con las elecciones regionales? Bueno, ¿por qué decimos nosotros que necesitamos desconcentrar el poder? Porque desconcentrando el poder, que no necesariamente significa la descentralización administrativa, sino también la desconcentración de las decisiones, le vamos a poder dar las herramientas a las personas, a las poblaciones en las comunidades, en los municipios, en los 335 municipios que tiene este país, para que autónomamente tome decisiones sobre cómo organizar su vida. La Constitución lo permite, la Constitución dice que la unidad política primaria del país son los municipios, ¿no? Y después tenemos una ley orgánica del régimen municipal que no se cumple, al igual que no se cumple la Constitución, que le da autonomía a los municipios, incluso hasta para transar con organizaciones internacionales.
En el caso del Táchira, por ejemplo, que es un caso muy importante para mí, primero porque vengo de allá, pero además por lo que significa la frontera con Colombia para Venezuela. Hoy es un drama nacional, aunque casi nadie lo dice, los caminantes que están, a pesar de la pandemia, se van caminando desde cualquier parte del país a atravesar la frontera occidente con Colombia, buscando una mejor calidad de vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué planteamiento le estamos haciendo nosotros a los tachirenses? Bueno, como nosotros estamos también defendiendo a los liderazgos independientes en las regiones, nosotros a los tachirenses le vamos a proponer al compañero William Méndez. ¿Quién es el compañero William Méndez? El compañero William Méndez viene de tener 2 gestiones en la alcaldía de San Cristóbal como independiente, pero además viene del sector deportivo, del Deportivo Táchira, el 10 del Deportivo Táchira, que para el Estado Táchira es muy importante eso. ¿Eso qué nos va a permitir? Que con su equipo de profesionales y técnicos independientes que están más allá de los partidos políticos, podamos nosotros científicamente operar en la construcción de políticas públicas para fortalecer primero generar iniciativas que fortalezcan y mejoren la vida del ciudadano, porque otra cosa importante que hay que decir, mire, tenemos que dejar la demagogia. Los tiempos que vienen son peores que el que estamos viviendo. O sea, de verdad, la tendencia de la humanidad nos dice que todo lo que se está configurando nos pone a nuestra generación en un desafío histórico, en un desafío hacia el futuro. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Hombres y mujeres en cada uno de los territorios conscientes de que tenemos que organizarnos entre los comunes para buscar la solución a nuestros problemas. Juan Gamboa dice, en Táchira se piden elecciones primarias para gobernaciones. Se están pidiendo que se haga una revisión también de los partidos. Ese es nuestro planteamiento. Incluso Juan Gamboa, con el cual tenemos muchas coincidencias, hemos planteado al centralismo político, a los políticos de Caracas le hemos planteado, mire, en el Táchira tenemos una propuesta desde el sector independiente. La gobernadora Lady Game está de acuerdo con ir a primaria. Entonces podríamos ponernos de acuerdo en el Táchira para ir a primaria, pero hay otros estados, por ejemplo, en donde no van a ir a primaria, en donde va a haber consenso. Y nosotros, ¿qué decimos desde la Unidad Política Popular? Es una realidad particular de ese estado, démosle la autonomía a los estados para que los estados se pongan de acuerdo. 8:09 de la mañana. Vamos a irnos a una pausa aquí en Primera Página. Nos seguirá acompañando Emilio Useche en la próxima parte. Él es politólogo y también coordinador nacional adjunto de UPP 89. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Emilio Useche nos sigue acompañando, politólogo y también coordinador nacional adjunto de UPP 89. Nos hablaba sobre la importancia de estas elecciones, alcaldías y gobernadores, y por eso es oportuno también preguntarle sobre la revisión del proyecto de ley de Estado comunal. ¿Ustedes están de acuerdo con este proyecto de ley, tomando en cuenta que en 2007 fue consultado a la población y esta población ha indicado que no estaba de acuerdo? No estamos de acuerdo, primero porque la construcción del poder comunal es una construcción de abajo hacia arriba, no es un decreto. O sea, las construcciones sociales no pueden decretarse. Fíjense, yo tengo mucha experiencia en el campo popular, en la organización popular, en los consejos comunales, en la organización de consejos comunales, que fíjense, ese proceso que venía y que nació precisamente desde esa tradición del 89, de la organización de lo popular y todo eso, porque es que aquí la organización del pueblo no viene de los políticos. Nunca en Venezuela ha venido la organización del pueblo de los políticos. Siempre hemos sido nosotros, el pueblo de abajo, los que nos hemos organizado para resolver nuestras crisis. Nosotros no necesitamos de los políticos para vivir y lo hemos evidenciado. Y bueno, en esa experiencia, ¿cómo se truncó esa experiencia? Cuando empezó a ser penetrada por la burocracia estatal, cuando empezó a ser penetrada por el Ministerio de las Comunas, por el Frente Francisco de Miranda, por la institucionalidad del Partido Socialista Unido de Venezuela, por los consejos locales consejos locales de abastecimiento y producción. Empezaron a penetrar la organización comunitaria, entonces dividieron a las comunidades. Entonces esa división comunitaria generó en una ruptura del tejido social. Un país que tiene roto su tejido social difícilmente puede generar modos de contención a crisis como esta. El diputado Ignacio Enrique Niego, que nos acompañó esta mañana, nos decía de que en la Constitución sí estaba planteado este Estado comunal. Revisamos con él incluso los articulados que él nombraba, entre ellos el artículo 4, y en ningún momento se nombra el Estado comunal. Él dice que sí es constitucional. ¿Usted cree que es constitucional este Estado comunal? Bueno, lo que pasa es que hay un error que es muy evidente en algunos compañeros, que es el error de la estupidez humana. O sea, si tú estás hablando como argumento que es la Constitución y lees la Constitución y no aparece el término, evidentemente no está dentro de la Constitución y por ende es inconstitucional. Entonces,
Ahora, más allá del tema jurídico, porque es que para mí el problema en Venezuela no es jurídico, para mí el problema en Venezuela es político. ¿Y en qué radica el problema político? Que después ha generado en una crisis estructural de la economía venezolana y también en la sociedad. ¿En qué radica? En que el centralismo, las minorías y los poderosos han querido siempre imponerle a las periferias, a las mayorías y a los vulnerables sus decisiones. Entonces nosotros, desde la voz de los vulnerables, desde la voz de las mayorías y desde la voz de las periferias, queremos decirle al país que necesitamos convocar a todos esos liderazgos independientes para conformar, porque además tenemos un proyecto país, nosotros le tenemos una propuesta al país, que es una plataforma alternativa de independientes para la construcción social, que va en dos líneas. Una, en impulsar para esta coyuntura electoral, y se lo decimos a los compañeros, nosotros necesitamos ver esta coyuntura electoral como una coyuntura para acumular fuerzas. Necesitamos ir acumulando fuerzas, ir construyendo esa masa crítica que vaya sumando voluntades, que vaya sumando energías creadoras para la reconstrucción nacional del país. ¿Sí? Después, en enero, vamos a hacer un balance. En enero del 2022 vamos a hacer un balance. Ojo, esto lo vamos a hacer en medio de pandemia. O sea, el mundo cambió para siempre. Ya llevamos un año en el marco del coronavirus y esto va a seguir. El 70% de la población mundial se va a contaminar. Eso lo dijo la OMS, se va a contagiar, perdón. Eso lo dijo la OMS, no lo estoy diciendo yo. Ahora, es asumir cuál es el desafío que tenemos ante esa realidad. Nosotros no vamos a vivir la Venezuela del antes de chavismo, ni tampoco vamos a vivir la Venezuela del antes del 89. Tenemos que reinventarnos como ciudadanos, como venezolanos, nuestra realidad en el contexto mundial también. ¿Cuáles son las prioridades de los venezolanos que deben ser implementadas y atacadas en este momento para solucionar? Bueno, mira, una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho es el tema educativo y tecnológico. O sea, en un país, estamos en cuarentena, en un mundo que está en cuarentena, que nos está mandando todos para la casa, ¿no? Y resulta que aquí no tenemos internet, por ejemplo, no tenemos buena cobertura de internet, no tenemos servicios públicos, no tenemos, en el Táchira se va un promedio de 12 horas diarias la luz, diarias, no es que es a la semana, no, día. Entonces, no hay gasoil, hay pérdida de cosechas ya en nuestros campos, en nuestra montaña de los Andes. Entonces, en ese contexto, ¿qué necesitamos? Necesitamos desarrollar nuestras fuerzas, pero para eso necesitamos interlocutores, dirigentes del país que estén dispuestos a sentarse, no a defender sus posturas y sus parcelas partidistas, sino a entender el meollo que como humanidad estamos metidos, ¿no? Y tener la suficiente madurez política y la suficiente grandeza espiritual y humana para dejar sus egos de un lado y decir, mire, vamos a ponernos de acuerdo, busquemos a los que saben, ¿no? En salud, busquemos a los médicos, no podemos buscar a los demagogos que digan en salud cualquier cosa. En economía no podemos seguir teniendo una directiva del Banco Central de Venezuela que no sabe de economía. En administración pública tenemos que buscar a los compañeros que sepan de administración pública. Y en Venezuela el recurso humano existe. Tanto es así que más de 5 millones de compañeros están fuera, ¿no? Viviendo una vida que no es la mejor vida, ¿no? Porque la están pasando mal, porque están fuera de su casa y a nosotros nos duele estar fuera de nuestra casa, pero que por sus capacidades han podido tener una inserción en los mercados laborales del mundo. Entonces, el decir que en Venezuela no tenemos recursos humanos para poder rescatar este país es no creer en el pueblo venezolano. Entonces, lo primero es colocar profesionales en cada una de las áreas. Hay que convocar a todas las energías creadoras. Pero, ¿qué pasa? Eso no va a ser fácil, eso va a ser parte de una lucha, porque hay una minoría que tiene un paradigma de pensamiento anclado en el siglo XX que no está entendiendo que hay unos nuevos tiempos. Y bueno, nos toca que hacer pedagogía política, pues. Cuando hablamos de los nuevos tiempos y la pandemia, como usted bien nos ha dicho y nos lo ha dicho muchos especialistas, esto llegó para enseñarnos mucho, mucho a la humanidad, pero nos habla de evitar la demagogia, implementar el profesionalismo en cada una de las áreas, pero también cómo luchar contra la corrupción males que han tenido muchos gobiernos, no solamente en Venezuela, sino en la historia en el mundo. No, es un tema de pedagogía política. Aquí hay una minoría que controla la competencia de la institucionalidad del Estado y que lo ejerce el poder de manera corrupta. Y hay una mayoría, ¿no?, que es consciente, que es razonable, pero que además tiene los recursos para proponerle cosas incluso que trasciendan la corrupción.
Un ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Vargas tenemos como candidato a la gobernación un independiente empresario del área mercante, del área portuaria. ¿Por qué? Porque el estado de La Guaira es un puerto. Necesitamos una persona, un perfil que sepa gestionar eso. Por eso la UPP 89 lo está acompañando. Y así lo vamos a hacer en cada uno de los territorios. ¿Para qué? Para plantear la dimensión ética de la política. Si nosotros no... ¿Y cómo uno puede empezar a dejar de ser corrupto? Cuando uno sabe. O sea, un médico, por ejemplo, va a aplicar un diagnóstico y va a aplicar un diagnóstico de acuerdo a lo que dice el método para el diagnóstico, ¿no? O sea, no va... Ahora, si usted va y le dice, no, mire, tome estos $1000 para que haga un diagnóstico incorrecto, y si él lo hace contrario, entonces es un inmoral, es un problema ético. Pero cuando alguien no sabe, cuando no conoce las cosas, pues evidentemente cualquier oferta no le va a parecer bien hacerlo. Por eso es que necesitamos gente que dirige este país que sepa. Guillermo Aldalberto nos escribe, las políticas públicas es un desastre. Por ejemplo, en la Inspectoría del Trabajo es tanta la corrupción y desaparecen los expedientes de los trabajadores que se amparan, porque los procuradores se transan con los patronos para perjudicar a los trabajadores. Es una realidad y tiene que ver con todo lo que estamos describiendo. Esto es un drama que viven los trabajadores en la administración de justicia, pero estoy hablando de los trabajadores, pero y los feminicidios. En Venezuela hoy ya van más de 50 mujeres asesinadas y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Bueno, nosotros de la Unidad Política Popular nos pronunciamos, y no solamente nos pronunciamos, sino que estamos en contra de cualquier ejercicio del patriarcado y de cualquier incluso discurso, doble discurso, que atente y que siga atentando y violentando contra los derechos de los más vulnerables. No solamente de las mujeres, sino de los más vulnerables. Sobre los más vulnerables, justamente eso, evitar los extremos, evitar muchas veces el feminicidio extremo, el feminismo extremo, mejor dicho, y el machismo extremo, ¿no? O sea, es también la igualdad de género y el respeto como humanidad del hombre y la mujer. Claro, pero es que además es un tema de tasas, o sea, son números. O sea, ¿cómo es posible que en 90 días vayan más de 50 mujeres muertas? O sea, eso tiene que estar pasando algo en nuestra sociedad. ¿Qué llamado le hace entonces a la sociedad para una buena educación y buenos principios? No, bueno, primero es la reflexión. Tenemos que preguntarnos las cosas así, descarnadamente, porque la crisis también nos convoca a eso, a hacer una reflexión y a hacer un cuestionamiento como ciudadanos. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que nosotros como ciudadanos asumimos con respecto a la construcción de nuestra república? Queremos agradecer su presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos estuvo acompañando Emilio Useche, él es politólogo y también coordinador nacional adjunto de UPP 89. Gracias a ustedes por la sintonía. A la pausa, pero regresamos contenidos por ustedes, así que no se parte de la programación.